Bienvenido a este nuevo vídeo en el que juntos vamos a ir atravesando cada uno de los capítulos de este maravilloso libro, El dejar ir, del Dr. David R. Hawkins. Quizá ya te lo hayas leído, quizá todavía no, ya lo has pedido y te lo están por entregar en casa, quizá ya le has dado unas cuantas vueltas. Yo creo que me lo habré leído unas 8 o 10 veces. Me llegó este libro en el 2012, justo cuando comenzaba en el camino del desarrollo personal. Bueno, yo venía del mundo de la ingeniería y bueno, cosas de la vida que ya... De hecho, te voy a ir compartiendo ejemplos prácticos de cosas que yo he experimentado para ponerme de ejemplo de cada uno de los conceptos y principios que aquí se van nombrando, ¿ok? Y es que te voy a ir leyendo en este vídeo, me voy a centrar en el capítulo número 1 y voy a hacer un vídeo para cada uno de los capítulos para que juntos, te animo a que, bueno, pues vayas conmigo leyéndolos y sobre todo que puedas extraer la información que más te resuena a ti en este momento y que lo puedas aplicar en el contexto de tu vida actual, en aquellos desafíos que estés transitando, ya sea pues en temas de relación de pareja, en tema de la relación con tus hijos, con tus padres, con el dinero, con la sexualidad, con la profesión, con tu propósito, bueno, todo aquello que, bueno, pues esté siendo un desafío para ti en este momento. Y es que este libro, bueno, en todos los libros de David Hawkins, él cuenta que tiene una forma didáctica circular, que quiere decir que no es lineal, no es que es una serie de principios o una metodología de A, B, C y D, sino que una y otra vez va girando por los mismos conceptos, por los mismos principios, para que, de alguna forma, explicándonos lo mismo una y otra vez desde muy diferentes ángulos, pues al final la información la vayamos interiorizando y sobre todo aplicando. Como te decía, me llegó este libro hace muchos años y fue muy curioso porque yo me lo leí hasta la mitad y luego lo dejé en la estantería, yo creo que hasta el 2017, 2018, que ahí lo retomé. Y es que en aquel momento yo me leí los primeros capítulos y puse en práctica el dejar ir, sobre todo con un tema de relación de pareja, y dije, ostras, pues esto funciona, porque realmente fue como una sensación de liberación interna muy, muy fuerte que experimenté, pero como que a los meses volvió esa sensación y yo ahí empecé a contarme la película de, bueno, pero esto parece que no funcionaba. Sí, funcionó al principio, pero luego ya no fue para tanto, ¿no? Y ahí lo dejé de leer y dije, bueno, pues paso a otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues quedó ahí. Y fue hasta muchos años después donde a través de un grupo donde se compartían estos principios y bueno, pude conectar con la energía, realmente con las enseñanzas profundas que hay en este libro. Y que quizá a ti te haya pasado lo mismo, tengas este libro desde hace mucho tiempo y quizá todavía pues no sientas que has conectado del todo. O quizás sí, pero te gustaría profundizar o realmente, bueno, pues la has escuchado por muchos lugares, has escuchado el mapa de la conciencia, los niveles de conciencia en alguna conferencia, en otros vídeos y dices, ostras, quiero comprarme este libro y quiero realmente meterme de lleno en lo que es el comprender en profundidad todo esto. Y es que es curioso porque cada vez este libro, o sea, no se hace ningún tipo de marketing de ninguno de los libros de David Hawkins y año tras año cada vez se está vendiendo, o sea, cada vez se está volviendo en un bestseller más y más potente. De hecho, vas a cualquier librería y lo tienen en dos sitios, ¿verdad? Por lo tanto, vamos en este primer vídeo a enfocarnos en el capítulo número 1 y yo te voy a ir leyendo aquellas frases o párrafos que considero más relevantes y voy a compartirte también, bueno, pues mi experiencia en relación a todo esto un poco para que te sientas reflejado y lo lleves a tu contexto de vida. Capítulo número 1, el mecanismo de dejar ir. Bueno, ya sabemos que el dejar ir es el nombre que da título a este libro y de alguna forma es un mecanismo, lo podríamos llamar también una técnica, pero sobre todo, bueno, pues es algo súper natural, súper sencillo, súper simple, que si no tuviéramos este ego que lo complejiza todo, pues lo estaríamos haciendo a cada instante. Pero como nos hemos alejado mucho de estar presentes con nosotros mismos, con lo que somos y con las sensaciones que tenemos en este momento, pues necesitamos como hacer ese camino de vuelta de reconocer cómo nos hemos alejado para empezar a conectarnos y a partir de ahí que se dé esa liberación. Entonces voy a ir leyendo.
Dejar ir es como el cese fulminante de una presión interna o la caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza y del incremento de la felicidad y la libertad. Es un poco también como la sensación de cuando... Imagina que vas caminando de estos días que, bueno, pues que te vas a hacer turismo a una gran ciudad, ¿no? Y llevas la mochila cargada con, bueno, pues con pues un montón de cosas, ¿no? Para pasar el día. Y de repente, después de un día entero caminando, llegas a la habitación del hotel, te quita la mochila y dices, ostras, qué alivio, ¿no? Ya, ni era consciente de todo el peso que llevaba en la espalda. Bueno, el dejar ir es como una sensación parecida. También es como la sensación de a veces estar en un conflicto, ¿no? Y sostener, bueno, pues una dificultad, un conflicto con alguien, con un familiar, con la pareja, con un hijo durante mucho tiempo e incluso años, y tener como una sensación de opresión en alguna parte del cuerpo, más por esta zona, y de repente como si hubiera algo que, ¡fum!, como que se afloja, ¿no? Y es como algo interno que se relaja. Esa sensación de, ¡fum!, como que el espacio interno no solamente se relaja, sino que se hace más grande. Es como una sensación de libertad, de caída del peso, de ligereza. Y esto es, si no lo has sentido, lo que vas a empezar a sentir en muchos contextos de tu vida. Y aquí es donde está la verdadera libertad. Porque cuando no nos enfocamos en hacer el dejar ir hacia adentro, vamos permanentemente buscando cosas afuera para sentir esa libertad interna, pero nunca va a llegar. Y a veces, como en mi caso, pues necesitaba viajar, necesitaba irme de donde estaba, evadirme porque no podía gestionar los conflictos internos, y en mi mente estaba pues que la libertad se encontraba pues viajando por Sudamérica o yéndome a una playa del Caribe donde hay, bueno, pues debajo de una palapa y tomando mojitos, pues iba a sentirme libre, ¿no? Lo hice eso, ya fui unas cuantas veces al Caribe y me di cuenta que no, que por mucho que estés en el Caribe, los conflictos no desaparecen. Bueno, dice, piensa lo maravilloso que sería poder hacer esto en todo momento, en cualquier lugar y ante cualquier suceso. Que siempre pudieras sentirte libre y feliz y no estar nunca acorralado por tus sentimientos. De esto trata la técnica, de soltar consciente y frecuentemente a voluntad. Entonces, estás a cargo de lo que sientes y ya no quedas a merced del mundo y tus reacciones hacia él. ¡Wow! Y esto es así, porque cuando descubres, por ejemplo, que el miedo es solamente una sensación física en el cuerpo, pues imagínate, ya desaparece el miedo a tener miedo. De hecho, yo el año pasado, cuando tenía que salir a un escenario delante de 300 personas, en un evento, bueno, pues el evento más importante que he hecho hasta este momento, los premios Evoluciona, con un montón de referentes delante de mí, todos mirándome, incluso personas que yo he admirado durante toda mi vida, artistas, incluso estaba Macaco, que seguramente lo conocerás. Pues recuerdo los días previos donde había muchísimo miedo y claro, yo hasta hacía no mucho, pues el miedo, pues cómo lo gestionaba, pues intentando hacer cosas para sentirme seguro. Pero cuando conoces en profundidad el dejar ir y lo aplicas, te vas dando cuenta que eso a lo que temes se reduce a una sensación física. Entonces dices, ostras, pues es que pase lo que pase, siempre voy a poder ir a la sensación y simplemente estar ahí. Ahora veremos cómo hacerlo. Y los miedos van cayendo. Al final es como que cada uno de los niveles de conciencia es como si fuera un depósito de negatividad y se van como vaciando. Y en este ejemplo que te he puesto fue muy curioso porque cuando salí al escenario, el mismo día no había miedo. De hecho, hasta me asusté. Digo, ¿qué pasa? No estoy nervioso, no tengo miedo. Se supone que lo debería tener y no estaba, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que suelen pasar cuando aplicas el dejar ir. En Círculo de Evolución, que es el espacio, el lugar donde de forma privada nos encontramos un grupo de personas a estudiar, a profundizar, a integrar semana tras semana, día tras día estos principios y llevarlos a la práctica, lo que escucho constantemente en todos los encuentros en directo es: jolín, Rubén, pues quiero compartir que, pues fíjate, lleva semanas o años donde pues cada vez que veía a mi jefe, cada vez que estaba en esta situación, cada vez que mi hijo me decía o me hablaba sobre estos temas, yo me ponía súper nervioso, súper nerviosa, me entraban miedos, me molestaba mucho, y ahora es como que no me afecta. De hecho, el otro día me pasó exactamente lo mismo
y como que estaba tranquila, como que no solamente no me afectaba, sino que podía ver más allá de esos miedos que siempre había tenido, más allá de ese nerviosismo y poder ver otras cosas, ¿no? Como ese amor que había detrás de, pues quizá una persona enfadada, en conflicto o alguien que supuestamente yo pensaba que me estaba atacando y simplemente era que la persona tenía miedo o le estaba quizá pasando algo en particular y no lo sabe gestionar de otra forma. Así que uno de los efectos de leer este libro y aplicarlo es que lo que hoy te está molestando, pues quizá mañana o quizá dentro de unos minutos, cuando hagas ese insight o apliques el dejar ir, pues te dejará de molestar. Dejarás de ser víctima del mundo. Y esto es brutal. Porque es como que ya no estás en modo supervivencia, ya no estás pensando que el mundo externo te puede hacer daño, sino que pase lo que pase, siempre vas a poder ir a esa energía, ser uno con la energía, con la sensación, y a partir de ahí entregarte y liberarte interiormente. Si echamos un vistazo más profundo a la vida humana, vemos que consiste esencialmente en una larga lucha para escapar de nuestros miedos internos y de las expectativas proyectadas sobre el mundo, claro. Pues eso, ¿no? Contratar un seguro de vida, irme al Caribe para evadirme de las responsabilidades que me hacen sentirme oprimido, no poder estar más de 3 meses con una pareja porque me siento que pierdo mi libertad. No es que pierda mi libertad, no es que sea la otra persona que me está quitando mi libertad o que yo tenga un problema, sino que no estoy gestionando esta energía interna que se me está activando y la otra persona llega a mi vida para poder ver aquello que está dentro de mí y que lo pueda gestionar. Y esta es una de las cosas que también me pasó. Yo me pasaba muy a menudo que con las parejas me sentía enseguida muy oprimido. Era algo irracional, algo que no se explicaba de ninguna forma. Era una sensación interna. Entonces, esa sensación interna era tan molesta que terminaba pues cortando a las parejas a los poquitos meses. Cuando comprendí esto y me entregué a la sensación, hice el dejar ir, pues desapareció la sensación y desapareció para siempre esa necesidad de alejarme o de evadirme o de cortar la relación. Así que puede ser que te esté pasando lo mismo con la pareja o incluso a veces con un hijo, ¿no? ¿Qué mamá en algún momento no ha sentido rechazo con un hijo? ¿Qué mamá no ha sentido alguna vez pues esa sensación que a veces está muy en la sombra, ¿no? De ostras, necesito en mi cuerpo, necesito que me deje mi hijo tranquila de una vez, ¿no? Y todo eso a veces como está muy en la sombra porque se supone que eso es de no ser buena madre. Entonces, poder primero reconocer todo eso y dejar ir con las sensaciones, pues es profundamente liberador. Es la presión acumulada de las emociones lo que provoca los pensamientos. Una emoción puede crear literalmente miles de pensamientos a lo largo del tiempo. Y esto es revelador. Porque a veces vamos a los pensamientos, a ver qué estoy pensando, puedo cambiar esto, vale, y si yo creo que en esta situación que tengo miedo me digo a mí mismo, yo puedo confiar, ¿vale? Y a veces la energía con la que estamos conectando es la responsable de conectar. Nuestro pensamiento es como que la mente imagínate que fuera una antena y que en función de la vibración de la emoción, esa antena sintoniza una emisora. Y si yo sintonizo la emisora del heavy metal, por mucho que yo quiera cambiar los pensamientos de heavy metal, que son las ondas que llegan con esas canciones, no van a cambiar, porque es la energía, es la vibración la que está sintonizando con eso. Entonces, no voy a los pensamientos, sino lo que hago es resintonizar esa frecuencia, esa vibración. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través del dejar ir, de permitir esas sensaciones, vamos a ir liberando. Es como que la emoción, que la vibración, que ese contenido de negatividad está oprimido, nos estamos resistiendo, lo estamos rechazando, y cuando nos abrimos, cuando dejamos de resistirnos, ¡fum! Esa energía se va transformando, no desaparece, ¿vale? Por el principio de Einstein. Nada desaparece en este mundo, todo se transforma, ¿verdad? La ley de la conservación de la energía, pero esa energía cambia de vibración. Y por lo tanto, a nivel mental empezamos a sintonizar pues con otra emisora, otro tipo de pensamientos de una frecuencia más elevada, y por lo tanto, eso que veíamos en nuestro jefe o en nuestra pareja, que era horroroso, que nos molestaba un montón, deja de molestarnos, porque lo vemos desde un nivel de conciencia mucho más alto. Y ya sabes, como te adelantaré en próximos capítulos, mayor nivel de conciencia, mayor nivel de amor en nuestra vida. Por lo tanto, el dejar ir se centra básicamente en ir siempre a la sensación.
Utilizamos el pensamiento, sí, para evocar imágenes que nos despierten sensaciones, pero el trabajo lo hacemos en la sensación. Y dice, por lo tanto, cuando soltamos un sentimiento nos liberamos de todos los pensamientos asociados. Esto es brutal, porque es que hay miles y miles de pensamientos. Yo, por ejemplo, cuando tenía que dar cuando tenía que presentar esa gala de premios, imaginaros la cantidad de pensamientos de miedo, pensamientos de ataque que cruzaban mi mente, ¿no? Todas las cosas, la cantidad de cosas que podían salir mal, todos los desastres desde que no nos diera tiempo de montar, que no funciona la pantalla LED donde íbamos a proyectar todos los vídeos, que, pues yo qué sé, que a alguien no le gustará la gala y se empezara a marchar. Todos eran pensamientos de miedo. Entonces, si yo tuviera que ir a cada uno de ellos, o sea, sería imposible, ¿no? Entonces, cuando vamos a la energía, la liberamos, tenemos el poder de resintonizar otra frecuencia y empezar a traer otra calidad de pensamientos. Después, nos dice los sentimientos y los mecanismos mentales, ¿vale? Y aquí tenemos que entender que tenemos 3 formas básicas de gestionar nuestro mundo interno, algunas funcionales y otras disfuncionales. Vamos a empezar por las disfuncionales. La supresión y la represión. La represión sucede inconscientemente, ¿vale? Y en la supresión ocurre de modo consciente. No queremos que nos molesten nuestros sentimientos y además no sabemos qué hacer con ellos, ¿vale? Entonces, represión, pues yo cuando tenía 18 años, para mí es que ni siquiera era consciente de eso. Hoy puedo darme cuenta cómo mi mundo interno simplemente era como la caja negra de un avión, donde registra todo, pero no, los pilotos van al avión, pero no pueden acceder a la caja negra del avión. Era totalmente inconsciente y en cuanto yo percibía una sensación incómoda de miedo, de frustración, de ira, pues simplemente como que eso no estaba ahí, ¿no? Entonces, luego ya empieza a ser un poquito más consciente, entonces ahí estaremos en la supresión donde pues no sabemos qué hacer con ellos, ¿vale? Pero no lo expresamos, no lo guardamos para adentro y obviamente, pues como te decía, los niveles de conciencia son depósitos de negatividad. Imagínate encima esta botella negra, que me sirve el color. Se va llenando, se va comprimiendo y por lo tanto llega un momento que eso se rebasa y estalla. En mi caso, ¿cómo era? Pues a través de síntomas, a través de contracturas, a través de mucho dolor físico corporal, a través de gripes, a través de lo que fuese. Entonces, en cada caso, bueno, pues cuando uno empieza a acumular mucha presión, se va expresando de una forma u otra. Reprimimos un sentimiento cuando nos produce tanta culpa y miedo que ni siquiera podemos afrontarlo. En lugar de sentirlo, lo proyectamos sobre el mundo y los que nos rodean. Experimentamos la sensación de que les pertenece a ellos. Cuando yo, por ejemplo, no puedo ver por mí mismo todos esos sentimientos negativos, esa falta de responsabilidad que yo tenía sobre mí, esa falta de responsabilidad de tomar mis decisiones, hacer mi propia vida, seguir el camino de aquello que a mí más sentido me hacía en la vida y seguía el camino marcado por la sociedad, por lo que supuestamente estaba bien, por lo que la gente valoraba, ¿no? Que era tener una carrera universitaria, trabajar como ingeniero, pues todo eso hacía que, obviamente, cuando yo trabajaba y había alguien que pues me señalaba algún error o alguien que de alguna forma no, pues desde jefes hasta compañeros de trabajo donde no me sentía yo mismo, donde no me sentía libre, pues proyectaba esa frustración interna, la proyectaba sobre los demás, pues haciéndome sentir como que la culpa la tenían ellos si yo no me sentía bien por el lugar que trabajaba, por la empresa que no me permitía, bueno, pues respetar mis horarios de trabajo y hacer pues las cosas a mi manera. Entonces todo eso que yo tenía un montón de justificativos lo vivía desde esa rabia interna que no era otra que esa culpa inconsciente por no tomar mis propias decisiones. Por eso la vida después me puso contra la espada y la pared y me dijo, afortunadamente, ahora sí o sí vas a tomar una decisión. Y bueno, pues ya te iré contando, pero fue en el momento donde decidí dejar la profesión y, bueno, pues primero empezar a sanarme de todo aquello que estaba viviendo a nivel de sintomatología física y después, bueno, pues mi vida cambió radicalmente, tanto es así que me fui a Argentina y ahí empecé a dedicarme al mundo del desarrollo personal. Luego tenemos la expresión de un sentimiento y dice, la expresión en primer lugar, tiende a propagarlo y darle mayor energía. Y en segundo lugar, siempre se trata de la expresión de solo una parte y esto permite que el resto sea suprimido y se mantenga al margen de la conciencia. Y es que a veces se dice, ¿no? Hay que sacar los sentimientos. Y bueno, quizá en algunas personas, bueno, en mi caso que siempre he tendido a reprimir y suprimir,
quizás sea medicina en algunos momentos, pero fíjate que el expresar no hace que se libere, porque de alguna forma uno sigue o puede seguir en ese mecanismo inconsciente de proyectar como la causa de lo que nos pasa en los demás, en el mundo externo. Y por lo tanto, expresarlo y sin ni siquiera tomar conciencia es como pues eso, reavivar la llama del conflicto. De hecho, fíjate cómo te sientes, ¿no? Cuando tú sientes ira y la expresas sintiendo que la culpa la tiene el otro, ¿no? Que la responsabilidad es del otro. ¿Cómo te sientes en ese momento? Y cómo reaccionan los demás. Porque cuando tú expresas energías por debajo del nivel 200, ya entenderás de qué va esto de los números si no lo entiendes, las personas reaccionan también hacia ti, ¿vale? Y ese ataque que va hacia afuera, pues también viene como de vuelta. Por lo tanto, cuando expresamos emociones como la culpa, el miedo, la ira, el resentimiento, la frustración, el orgullo, pues evidentemente eso no... Es como de alguna forma hay una sensación como de descarga, pero también a costa de los demás, y eso deteriora mucho las relaciones. ¿Vale? Mira, de hecho lo pone aquí justo. Por lo tanto, la expresión de la negatividad produce el deterioro de las relaciones. Así que, querido, querida, si pensabas que expresando los sentimientos era la solución, me temo que no. O bueno, en algunos casos, como te digo, sí, pero sobre todo, primero, como veremos, dejar ir y luego ya veremos lo que hacemos. Y la tercera forma disfuncional de gestionar los sentimientos es el escape. Es la evitación de los sentimientos a través de la diversión, del escapismo. De evitar tomar conciencia de nuestro interior es un mecanismo tolerado socialmente. Por ejemplo, la interminable socialización, hablar, enviar mensajes de texto, leer, escuchar música, trabajar, viajar, hacer turismo, ir de compras, comer en exceso, los juegos de azar, el cine, las píldoras, las drogas, las fiestas. Bueno, no es que eso esté mal, ni mucho menos, está fantástico, es el primero que me voy de fiesta. Pero el problema es cuando utilizamos todo eso para evadirnos de lo que sentimos. Y como veremos, el dejar ir es estar en presencia con lo que estamos sintiendo. Y si yo me estoy sintiendo de una forma que no me gusta, y si tengo ese mecanismo de enseguida cuando me siento de esta forma, llamar a mi terapeuta, llamar a un amigo, irme al cine, bueno, quizás si estamos en una gran crisis, bueno, en algún momento dado no quiere decir que esto no funcione, pero quiero que tomas conciencia de empezar a darte esos momentos para ponerte en contacto con aquello que estás sintiendo, y desde ahí ser uno con las sensaciones y dejar de escapar. Continúo. Para la persona enfadada, fijaros, aquí habla del mecanismo de la proyección, el mundo es un caos de frustración y aflicción. Para la persona culpable, este es un mundo de tentación y pecado. Lo ve en todas las partes. Lo que tenemos adentro colorea nuestro mundo. Si renunciamos a la culpa, veremos inocencia. En cambio, quien se siente culpable solo ve el mal. La regla básica es que nos centramos en lo que hemos reprimido. Hay una frase que me gusta mucho que dice: no vemos el mundo como es, sino lo vemos a través de nuestra herida. El estrés es la reacción emocional de un factor o estímulo desencadenante. Está determinado por los sistemas de creencias y sus presiones emocionales asociadas. No es el mundo externo, por lo tanto, lo que causa el estrés, sino nuestro grado de reactividad. Un curso sobre técnicas de relajación muscular tendrá un efecto beneficioso muy limitado. En cambio, será mucho más eficaz eliminar el origen de la tensión subyacente, la ira, el miedo, la culpa y los demás sentimientos negativos reprimidos y suprimidos. Los sentimientos suprimidos y reprimidos buscan una salida y utilizan los acontecimientos externos como desencadenantes y excusas para desahogarse. Somos como ollas a presión listas para liberar el vapor en cuanto se presenta la oportunidad. Así que bienvenido conflicto, bienvenido estrés, bienvenida situación, bienvenido lo que sea que esté pasando en nuestra vida, porque es una oportunidad para comenzar a liberar todas estas ollas a presión que viven dentro de nosotros. Cuando la presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos esté del nivel de tolerancia del individuo, la mente crea un acontecimiento externo al que rendirse y desplazarse. O sea, es que lo buscamos literalmente. De hecho, cuando imaginaros el mecanismo, o sea, el depósito de la ira está muy lleno, ¿qué voy a buscar? Joder, noticias que me cabren en el telediario para entonces poder soltar todo eso, ¿no? Poder evidenciar toda esa energía y que de alguna forma tome conciencia y pueda procesarla. Ahora, si no soy consciente de eso,
Es lo que pasa en el fútbol también. O sea, la gente va al fútbol aquí a descargar toda esa emoción. Pero bueno, la gente no es muy consciente cuando va al fútbol, pero podría serlo, ¿no? Al igual que si, joder, imaginaros, de hecho, cuando vemos Netflix, no es casualidad que te sientas atraído por un cierto tipo de series. A mí, yo recuerdo hace unos años que me encantaban las series de violencia, de narcotraficantes, entonces había como una ira y un depósito de ira muy cargado. ¿Cómo podemos gestionar esa situación de una forma consciente? No viendo ese tipo de series o de películas, no, ni mucho menos. Viéndola y aprovechando la propia película para ser consciente de las sensaciones que se van activando, al igual que las películas de miedo o lo que quiera que sea. Así que cualquier situación externa, una discusión con la familia, una conversación con el jefe, la pérdida de un ser querido y esa sensación de vacío y tristeza que se crea a continuación, es una oportunidad para poder vaciarnos de estas energías. Como dijo Jesucristo, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no sientes la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Y por lo tanto, así vivimos la mayoría de los seres humanos cuando no conocemos esto, creyendo que la causa de lo que nos pasa está ahí fuera. Y lo que está ahí fuera representa, te puedo decir, como dice la física cuántica, un 0,000000 largo, ¿vale? Porque lo que vemos no es otra cosa que nuestra proyección, que es la proyección inconsciente de todas las creencias que albergamos en nuestra mente. Si albergamos culpa, vamos a ver un mundo lleno de culpables, vamos a ver un montón de situaciones y razones por las cuales culpar, enjuiciar. Si sentimos ira o resentimiento, pues vamos a ver un mundo que vamos a sentir que nos tenemos que proteger, que nos tenemos que defender todo el tiempo. Si estamos en el miedo, vamos a ver un mundo lleno de amenazas y vamos a salir de casa pensando todo el tiempo en todo lo malo que nos puede pasar y todo lo cuanto que nos tenemos que proteger de esos peligros. Entonces, bueno, pues la cosa se pone interesante, ¿no? Continúo. El mecanismo del dejar ir. Ahora ya entra en la técnica. Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer y permanecer en él, y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Ser uno con la sensación, no querer cambiarlo. La técnica consiste en estar con la sensación y entregar cualquier intento de modificarla. Soltamos la resistencia a ella. Una sensación a la que no te resistas desaparecerá a medida que se disipe la energía que la sustenta. Repito, una sensación a la que no te resistas desaparecerá a medida que se disipe la energía que la sustenta. Si yo no me resisto a esta energía, a esta sensación de miedo, a esta sensación de agobio, a esta sensación de estrés, a esta sensación de ira, de resentimiento, pues soltamos resistencia y la energía, como te dije, se irá disipando. Cuando estés dejando ir, ignora todo pensamiento. Céntrate en la sensación, no en los pensamientos. Los pensamientos son interminables, se refuerzan entre ellos y solo engendran más pensamientos. No son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. A medida que nos familiaricemos con el dejar ir, nos daremos cuenta de que todo sentimiento negativo está asociado al miedo básico relacionado con la supervivencia y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. La técnica de dejar ir deshace los programas progresivamente. A través de este proceso, el motivo subyacente de los sentimientos se hace más y más evidente. Por lo tanto, ahí es cuando experimentaron lo que dicen muchos maestros, estar en el mundo, pero no ser del mundo, porque ya no reacciono tanto al mundo externo, sino que cada vez encuentro ese espacio interno de gestión y de resolver los conflictos. ¿Y sabes qué? Que cuando se eleva nuestro nivel de conciencia, cuando soltamos y se vacía la negatividad, como decía Einstein, no puedes resolver un mismo problema desde el mismo nivel de creencia, desde el mismo nivel de conciencia que fue creado. Por lo tanto, cuando se eleva el nivel de conciencia, literalmente dejamos de ver eso como un problema. Deja de serlo. Al dejar ir continuamente es posible permanecer en ese estado de libertad. Los sentimientos vienen y van y con el tiempo te das cuenta de que tú no eres tus sentimientos. El verdadero tú se limita a presenciarlos.
Te conviertes en el testigo y no el experimentador del fenómeno. Consigues aproximarte más al ser real y empiezas a ver que estabas engañado por todos los sentimientos. Que esto que yo sentía por esta persona, digo, ostras, pues es que no tiene que ver esta persona, si esta persona no me ha hecho nada. Es como pasa muchas veces, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que estás con el Instagram y estás scrolleando y de repente ves a alguien que dices, joder, a mí me pasaba mucho, ¿no? Con ver, por ejemplo, pues ciertos perfiles de emprendedores que están con el Lamborghini, el puro, y están ahí pues alardeando de su vida, sea o no sea verdad, ¿no? Y eso me movía bastante. Hasta que entendí que en una parte de mi inconsciente quería eso también. Bueno, pues esa parte, ¿no? Esa parte más egoísta, esa parte de querer ganancias, de querer amasar dinero, de querer ese reconocimiento. Bueno, pues había una parte de mí que también quería el puro y el Lamborghini. Así que entonces es como, ¿quién soy yo para juzgar a esa persona? Por Dios. Entonces cuando te das cuenta puedes entregarlo, puedes sentir las sensaciones y bueno, y dejar de juzgar también, pues como en este caso el éxito de los demás, dejar de compararte y sentirte insuficiente. Y al final todo eso pues se va dando a medida que vas conectando, sintiendo y liberando esa energía. Los resultados de soltar son rápidos y sutiles, pero los efectos son muy poderosos. Una de las razones de este fenómeno es que cuando entregamos algo totalmente desaparece de la conciencia. Debido a que ya nunca pensamos en ello, no nos damos cuenta de que se ha ido. Muy interesante, y esta es la razón por la que yo cuando trabajo siempre con clientes hacemos la bitácora, ¿vale? Para ir registrando todos los progresos, porque suele pasar algo muy, como ya te he comentado, muy interesante, que es nos olvidamos, o sea, tenemos amnesia de éxito por aquello que fue un conflicto, literalmente deja de estar en nuestro mapa mental, o sea, deja como de molestarnos, por lo tanto es como que a veces incluso podemos sentir de que no hemos evolucionado, pero hemos evolucionado muchísimo, solo que ya no somos conscientes de todo aquello que antes nos molestaba tanto, ¿no? Y si yo miro atrás desde hace ya unos cuantos años, pues es brutal, ¿no? Pues la cantidad de situaciones que antes me quitaban la paz, que antes me ponían súper nervioso, que antes situaciones vinculado con relaciones con mi pareja, con mis padres, pues hoy simplemente, o sea, es como, y esto yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? No hay mejor retiro espiritual que irte a casa de tus padres, porque realmente allí es cuanto más cosas se te mueven, porque evidentemente todos venimos programados y marcados por esas heridas emocionales en la infancia. Y realmente cuando vas a casa de tus padres, no para querer cambiarlos, ni tampoco desde el orgullo de yo estoy más evolucionado que ellos, simplemente el permitirte ser uno con las sensaciones y permitir que lo que te digan tus padres te siga moviendo todo aquello que te ha movido toda tu vida, pues realmente poder ser uno con la sensación y liberarlo, ¿verdad? Así que es un campo de aplicación muy interesante también, así que te animo a que lo pongas en práctica. Por lo tanto, fijaros, aquí hemos creado ese contexto de lo que es el dejar ir, que es como una sensación que, como que se afloja. Hemos visto que el dejar ir, la clave es no tanto ir a los pensamientos, sino utilizar los pensamientos para despertar las sensaciones y quedarnos con ese ser uno con las sensaciones, y que de alguna forma no vemos el mundo tal y como es, sino que lo vemos a través de nuestras heridas, o lo vemos desde el nivel de conciencia desde el cual lo estamos observando. Por lo tanto, cuando empezamos a trascender esos niveles de conciencia, cuando empezamos a vaciar esos depósitos de negatividad, se eleva la vibración y por lo tanto empezamos a ver el mundo de una forma completamente diferente. Te voy a dejar aquí abajo una meditación con el proceso guiado del dejar ir, que lo he llamado el ibuprofeno espiritual 500 miligramos. Quizá ya lo has hecho y lo tienes ya descargado. Y si no, te lo descargas, lo tienes en tu móvil, y en cada situación donde se presente una situación de conflicto, de dificultad, de movimiento interno, ¿vale? Son 5 minutitos, o sea, es que simplemente es... o sea, al igual, el mismo tiempo que te lleva ir a buscar ese ibuprofeno, ¿vale?, al armario para tomártelo y quitarte ese dolor de cabeza o yo qué sé, ese dolor de barriga de la discusión que has tenido familiar. Bueno, pues en ese mismo tiempo te pones la meditación, te haces el dejar ir y verás cómo experimentas todo esto en muy poco tiempo. Y si hay algo que en 5 minutos pues no has sentido ese alivio, porque acuérdate, el dejar ir es no querer cambiarlo, y en ese no querer cambiarlo a veces puede durar un proceso que incluso pueden ser varios días, varias semanas. El mismo David Hawkins cuenta cómo
En una ocasión estuvo 10 días dejando ir 24/7, o sea. Entonces, bueno, pues puede ser que ciertas cuestiones que quizá llevan muchos años, o ya muchos años arrastrándolas, pues te lleve algo más de tiempo el poder liberarlo, ¿no? Entonces te lo puedes poner tantas veces como quieras, tranquilo, no tiene efectos secundarios. Bueno, espero que te hayan resonado muchas cosas, que lo pongas en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo con el capítulo número 2.